Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Igual que se nos ofrece en este punto 1437 la lectura de la Sagrada Escritura, como también un instrumento de penitencia y de transformación interior, se nos ofrece en segundo lugar la oración de la liturgia de las horas. Sabéis que la oración de la liturgia de las horas pues se le llama al rezo comunitario que tiene la Iglesia, pues de laudes, pues, hora sexta, tercia, sexta, nona, vísperas, oficio de lecturas, pues que aquí en Radio María cultivamos tanto. Creo que uno de los mayores servicios que Radio María está haciendo pues a la Iglesia Católica y a todos los cristianos en sí mismos, no a la institución de la Iglesia, sino a los cristianos que la formamos, pues es la difusión, la popularización de la liturgia de las horas, que aunque el Concilio Vaticano II ya dijo con claridad que era una oración que está reservada ni mucho menos exclusivamente, ¿no?, pues para los sacerdotes o religiosos o consagrados, sino que el Concilio Vaticano II insistió que era la oración de todos los seglares, de todos los cristianos. Pues aunque dijo eso, luego no es tan fácil ponerlo en práctica, ¿no? Pues porque parece que también el mismo la utilización de la liturgia de los breviarios pues no es tan sencilla y el pueblo no es tan fácilmente educable en ello, y Radio María creo que está haciendo un servicio inmenso para que hagamos nuestra la liturgia de las horas y la desclericacemos, que deje de ser clerical, quiero decir, que deje de ser algo reservado pues para un estamento clerical. Es un gran servicio este. Solo por esto merecería la pena, ¿no?, pues el esfuerzo de Radio María. Bien, ¿y por qué dice este punto 1437 que la liturgia de las horas tiene un valor penitencial tan grande? Bueno, yo diría por varios motivos. En primer lugar, porque la liturgia de las horas en sí misma es como la palabra de Dios elaborada, está integrada por la palabra de Dios, porque los salmos la componen, hay lectura breve, las mismas oraciones son una especie de expresión con palabras de la Iglesia de lo que la palabra de Dios dice, o sea, en sí misma, porque su contenido es palabra de Dios. También me parece muy importante el sentido penitencial que tiene, el sentido comunitario, el que uno rece, el que uno también se acostumbre a rezar con la Iglesia, adapte su ritmo al de sus hermanos en la oración. Que yo rece cada mañana, aparte de que yo tenga también pues mi oración personal, por supuesto, que eso la Iglesia jamás lo minusvalora, sino que lo aconseja, el que tengamos mi forma de expresión personal, que yo al Señor tenga la confianza de hablarle de tú a tú, de orarle, de orar hacia Él, de expresar mi sentimiento, cómo me encuentro, de encomendarle mis cosas particulares, de hablar con Él como se habla con un amigo. Aparte de que yo tenga eso, tiene un gran valor penitencial el que yo también me inserte, me acompase, que yo también me acompase en mi oración con la Iglesia entera y rece los mismos laudes que reza pues una persona en Madrid, un enfermo en Sevilla, que está rezando los mismos laudes que hemos rezado hace un rato aquí en la radio, los mismos laudes que rezan pues hoy en misiones, en unas misiones de Perú, en un lugar concreto del Japón. Tiene un gran sentido penitencial el acompasar nuestra oración y nuestra vida al sentido comunitario. Eso nos purifica mucho. Nos hace caer en cuenta de que yo no voy solo en la vida camino de salvación, que yo no soy un francotirador, que Dios no quiere salvarme a mí solo, sino que Dios me ha puesto a mí en el seno de una familia, y esa familia se llama iglesia, se llama parroquia, se llama comunidad religiosa. Dios me ha puesto en el seno de una familia y quiere que nos salvemos juntos. Quiere que los demás sean también una apoyatura para mí. Quiere que seamos como una especie de bastón mutuo en que uno nos apoyamos en otro. Eso es muy importante, porque tenemos una cierta tendencia a la terquedad, al individualismo, a hacer las cosas a mi manera, a subjetivizar demasiado,
hacer un Dios a mi manera, un Dios a mi medida. Tenemos una tendencia muy grande a eso, muy grande. Y sin embargo, el Señor siempre nos ha ido introduciendo un sentido comunitario. Si veis, en la Sagrada Escritura hay una auténtica pedagogía de Yahvé de educar al hombre en el sentido comunitario. Yahvé convoca a un pueblo a través de Abraham, y dentro de ese pueblo, pues poco a poco va formando sus líderes, los cuales van siendo también a través de los jueces van gobernando al pueblo, los profetas educan al pueblo. O sea, hay todo, en el mismo Antiguo Testamento hay toda una educación comunitaria del pueblo de Israel que camina por el desierto, de las tablas de la ley que se le dan al pueblo, la alianza que se hace con el pueblo de Israel. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y luego no digamos nada del Nuevo Testamento, con los apóstoles. Es decir, Yahvé, nuestro Padre Dios, siempre ha tenido una perspectiva de cuidarnos no de una manera individual, no una individualista, sino insertados en una familia. Y entonces el rezo, la liturgia de las horas, esto lo cuida mucho, lo visualiza mucho. Rezamos y también nos alimentamos de la oración de los demás. También ver rezar a los demás alimenta. Escuchar rezar a los demás también nos alimenta. Eso es así. Entonces, por eso también el rezo de la liturgia de las horas tiene un gran valor. Tiene un gran valor las cosas que hacemos con un sentido de obediencia hacia la Iglesia. Hoy, por ejemplo, ¿por qué rezo lo que he rezado? He sido yo el que he dicho, voy a rezar esto que me gusta más. No, esta otra oración me gusta más a mí. Pues no, me voy a saltar estas páginas. No, pues no, rezo la liturgia que hoy he rezado también en un sentido de obediencia a la Iglesia, en un sentido de que yo no soy el que, conmigo no comienza la existencia, sino que yo me integro. No soy un francotirador, me integro en la oración comunitaria. Y eso es penitencial, eso es muy educador, eso purifica mucho. Frente a una tendencia en la que uno todo lo hace a su medida, conmigo se rompió el molde, ¿no? Alguno actúa así, como que con él se rompió el molde. Yo soy totalmente distinto de los demás, yo no me encuadro con los demás, y nada por el estilo. A veces el que tiene esta tendencia, pues un poco de cabra montesa, como digo yo, porque hay personas que tienen un poquito de tendencia de cabra montesa, que más que ovejas del rebaño son cabras, que les cuesta un montón, se sienten un poco mortificadas cuando tienen que estar en el rebaño en el sentido comunitario de la palabra. Ellos tienen que ser siempre diferentes. Existe esa persona, ¿no? Existe esa tentación, no esa persona, esa tentación que tenemos todos. Bueno, pues educa mucho la liturgia de las horas, el sentido comunitario. El sentido comunitario nos educa mucho. También creo que otro motivo importante por el que la liturgia de las horas es considerada aquí como una forma pues, muy importante de penitencia es por lo que supone el rezo de los salmos. Los salmos, que están integrados en la Biblia, son un libro de la Biblia, pero es verdad que tienen algo un poco distinto al resto de la Biblia. En el resto de la Biblia se nos habla de Dios, se nos cuenta la historia de la salvación. O es el mismo Jesús el que nos habla y nos instruye, ¿no? Pero es que en los salmos hay algo distinto. En los salmos no es que se nos hable de Dios, sino que se nos enseña a hablar con Él. Es como una escuela de oración. Se pone en nuestros labios las oraciones, las palabras más adecuadas para expresar los sentimientos pues, que todo creyente tiene que tener hacia Dios Padre. Entonces, por ejemplo, uno se pone a rezar los salmos y se le enseña a tener una oración de alabanza. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Se le enseña también a educar sus sentimientos, por ejemplo, en humildad, ¿no? En sentirse pequeño, no solamente en saberse, porque una cosa es saberse pequeño, en teoría, delante de Dios, y otra cosa es educarnos en sentirnos pequeños, en expresarnos como tal, ¿no? Entonces el Salmo dice, Señor,
Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Por ejemplo, ¿no? Este salmo no solo nos enseña la teoría, sino que te enseña a expresarte como tal. Los salmos son, por lo tanto, una escuela de expresión, de cómo expresarnos ante Dios. Por ejemplo, cuando alguien tiene que expresar a Dios pues su arrepentimiento, ¿no? Pues uno a veces somos torpones, pero torpones, torpones de palabra. Dice uno, yo como digo, perdón, no sé si se me ocurre decir más cosas, ¿no? Y sin embargo echa mano de un salmo y el salmo le ayuda a expresarse. Y dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Es decir, los salmos están dirigidos a cada uno de nosotros que somos como incapaces de expresarnos, ¿no? Incapaces de sí, sacar fuera, ¿no? Expresar con Dios eso que debemos hablar. Es una escuela que nos educa en la expresión. No únicamente en saber cómo es Dios, sino en sabernos expresarnos con Él. También por eso, en ese sentido, pues se puede decir, o sea, digamos, seguro, ¿no?, que también es otro de los motivos por el que la liturgia de las horas, la oración litúrgica de las horas, es también considerada como camino de penitencia. Primero porque forma parte de la palabra de Dios, como hemos dicho. Segundo, por ese sentido comunitario que nos purifica, integrarme en la comunidad. Y tercero, porque los salmos nos están educando, son una auténtica pedagogía en nuestra forma de hablar con Dios. Cuando uno se ha empapado de los salmos, luego ocurre que llega un momento en el que mezcla, cuando se pone a hacer oración personal, oración ya me refiero de hablar con Dios tú a tú, ya fuera de la liturgia de la Iglesia, luego le suele ocurrir que en su oración espontánea mezcla expresiones de los salmos con las palabras que a él se le ocurren. Sí, eso suele ocurrir, porque él se ha visto muy enriquecido por la liturgia de las horas. Y luego cuando se pone a rezar con Dios, mezcla su propia palabra con la palabra de los salmos, lo cual es magnífico. Porque aquel que ha llegado a empaparse de la liturgia, de los salmos, hasta el punto que luego ya cuando deja los salmos y se pone a rezar él mismo, le siguen brotando palabras de los salmos mezcladas en su oración personal, eso es magnífico, es una expresión de que la liturgia de las horas le ha empapado. Y él ha encontrado en ella, en los salmos, pues una forma, es como un espejo en el que se siente reflejado y recurre a él, ¿no?, pues para expresarse ante Dios. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.